tardes a todos. Ante todo, gracias por la invitación. Yo vengo en representación de Red Surcos, que es una empresa que se dedica a lo que es el desarrollo, formulación y comercialización de fitosanitarios. La idea en la presentación es mostrarles de la manera más clara posible en qué estamos trabajando y cómo a través de tecnologías de formulación apuntamos a aportar a una agricultura sustentable en cuanto a las buenas prácticas agrícolas también. Un poco para situarnos en el contexto en el que hoy por hoy estamos inmersos. Por un lado, el contexto productivo, donde la situación en la actualidad es muy distinta a la de hace años atrás, donde con un solo producto como era el glifosato podíamos controlar infinidad de malezas independientemente del tamaño y del escenario. El tratamiento era uno y se corregía a través de las dosis. Hoy por hoy la evolución de las malezas es tal que hay un conjunto cada vez mayor de malezas resistentes o difíciles, y eso nos condiciona a aplicar cada vez mayor cantidad de productos, utilizar mezclas y volver a los tratamientos similares a los que se hacían en épocas anteriores al surgimiento de la soja RR. Este es un gráfico surgido de APRESID que muestra la evolución de la resistencia de las malezas en Argentina. Entiendo que a nivel local ustedes están en una situación similar. La línea gris grafica cómo fue evolucionando la resistencia total, el número de malezas totales, y las líneas de colores van identificando la resistencia en función de los modos de acción. Lo que sería resistencia a malezas resistentes a glifosato, lo que serían malezas resistentes a ALS, que es clorimurón, mesulfurón, sulfonilureas y midasolinonas. La línea azul grafica resistencias a graminicidas, y lo más preocupante desde mi punto de vista es la línea amarilla, que lo que nos muestra es cómo en el último tiempo fueron apareciendo también malezas con resistencia múltiple, es decir, malezas resistentes a más de un modo de acción. Como mencionaban en charlas anteriores, la problemática de ryegrass, que ya es resistente a glifosato, a ALS, y ahora también se ha descubierto en Argentina resistencia a graminicidas. Por otro lado, si intentáramos hacer un gráfico similar que muestre cómo fueron apareciendo nuevos principios activos o nuevas drogas en función del tiempo con nuevos modos de acción, la realidad es que no han surgido nuevos productos o nuevas soluciones. Por lo tanto, tenemos un escenario cada vez más complejo en cuanto a la resistencia de malezas, y los productos son los mismos que teníamos hace varios años. Por otro lado, y no menos importante, es el contexto ambiental y social en el cual estamos. Un aumento en la concientización del impacto ambiental a nivel general, creo, en todos los escalones. Por eso creo que este tipo de jornadas son sumamente importantes, donde se pueda incluir a diferentes sectores, jornadas interdisciplinarias, y ver diferentes miradas. Creo que esto hay una presión importante, y bienvenido que así sea, para concientizar. Nos lleva a cada vez a mayores exigencias en cuanto a la capacitación y el conocimiento en el uso de las tecnologías que tenemos y en las prácticas adecuadas para cada tecnología y producto. Y a su vez no solo que no hay productos nuevos, sino que también algunos considerados muy peligrosos se van restringiendo, como prohibiendo, como el caso de endosulfán o atracina. A raíz o como conclusión de esto, lo que nos imaginamos o nos planteamos es una producción cada vez más eficiente, por lo que veíamos una problemática cada vez mayor, con las mismas o menos inclusive herramientas, pero a su vez que sea amigable y sustentable con el ambiente. A partir de ahí es donde nos planteamos el desafío de pensar en una agricultura con menos agroquímicos, y es donde surge lo que denominamos nosotros tecnología LEAF. La idea es profundizar en la parte técnica de la tecnología, que una de las características principales es que implementa la nanotecnología en la formulación de fitosanitarios. Ahora bien, ¿qué es la nanotecnología? Lo que es una disciplina que lo que se ocupa es de comprimir un material a un tamaño nanométrico. Para que tengan referencia, un nanómetro es 1.000.000 de veces más chico que un milímetro. Las formulaciones convencionales están expresadas en micrones, y un micrón son 1000 nanómetros. Es una disciplina que está aplicada en infinidad de rubros, desde algo completamente cotidiano como pueden ser pisos o neumáticos,
y algo muchísimo más difícil hasta de imaginar en lo que es medicina y en lo que es tecnología. Red Surcos lo que hace es implementar esta tecnología en fitosanitarios, como les decía. Un ejemplo que siempre mencionamos es el de la plata, el metal, que llevado a un tamaño nanométrico adquiere propiedades bactericidas. Está demostrado que diferentes materiales, al llevar un tamaño a una escala tan chica, adquieren propiedades tanto físicas como químicas diferentes. Como les mencionaba, la plata, llevada a un tamaño nanométrico, adquiere propiedades bactericidas y con esas nanopartículas de plata se formulan, por ejemplo, pinturas con las cuales se pintan salas de cirugía que tienen que estar esterilizadas. O bien se aplican nanopartículas de plata en picaportes de baños públicos o lugares muy transitados, como a modo de ejemplo, digamos, ¿no? En el caso de las formulaciones de fitosanitarios, para tratar de ilustrarlo de manera gráfica, esta es del lado izquierdo de la pantalla lo que ven es una imagen de microscopio que está aumentada 60.000 veces y cada puntito negro es una partícula o micela que le llamamos nosotros, que es la partícula recubierta de aceites, de 2,4-D. Del lado derecho de la pantalla ven la imagen, en lugar de estar aumentada 60.000 veces, el aumento es de 12.000 veces, muchas veces menos, 15.000, perdón, y cada punto negro es una partícula también de 2,4-D. Es decir, el ingrediente activo es exactamente el mismo y el control, y dentro de la planta el punto de acción va a ser el mismo. Lo que logramos de esta manera es aumentar considerablemente la superficie de contacto. Si nosotros tomáramos una gota con un caldo del 2,4-D con nanotecnología y nos pusiéramos a contar esas partículas, encontraríamos que hay 1.280 millones de partículas de ingrediente activo 2,4-D, mientras que en la formulación de 2,4-D éster, una formulación convencional, hay 36.000. Este es un ejemplo desde el punto de vista físico de cómo a través de la reducción del tamaño se logra aumentar muchísimo la superficie del contacto del ingrediente activo. Ahora bien, ¿cuál es el beneficio de esto? ¿Qué logramos? Uno de los mayores resultados es aumentar considerablemente la biodisponibilidad y bioeficacia de ingredientes activos ya conocidos. Ahí está, perdón. Por un lado, por el menor tamaño de partículas, se aumenta considerablemente la penetración y el movimiento adentro de la planta. Le estoy errando al botón. Y por otro lado, lo que hacemos es recubrir el ingrediente activo, que sería el puntito amarillo, con aceites, que lo que hacen es aislarlo del medio externo, que sería el agua. Es bien sabido que la calidad del agua, arcillas, durezas, sales, muchas veces inactivan al ingrediente activo y es producto que no tiene efecto en la maleza, pero sí que lo estamos aplicando al ambiente. De esta manera lo que logramos es evitar pérdidas, desde que se destapa el bidón hasta que el producto ingresó en la maleza. Como resultado, obtenemos esto. Esto es un ensayo que hicimos con el INTA, donde se probaron diferentes formulaciones de 2,4-D. La línea verde es la formulación con nanotecnología de Dalolit, la línea amarilla es una 2,4-D sal y la línea roja es un 2,4-D formulación éster. Se probó sobre rama negra, sobre carnicera. Lo interesante, más allá del buen control que tuvieron todas las formulaciones, es este cuadro donde lo que hicimos fue ajustar la dosis de producto que se usó en cada tratamiento, 1,1 litros del éster, 1,5 litros de la sal y 1,1 litros del 2,4-D con nanotecnología, por la cantidad de droga o de ingrediente activo que traía cada formulación. Como resultado lo que obtenemos es que obtuvimos el mismo control que las formulaciones convencionales, pero aplicando al ambiente la mitad de ingrediente activo. Eso es la traducción de lo que mencionamos nosotros como aumentar la eficacia de los productos. Utilizamos la mitad de ingrediente activo para obtener el mismo control. Otra característica interesante es la reducción considerable de la volatilidad. Es una característica muy importante para lo que es riesgo en centros poblados, para el aplicador, para cultivos vecinos, que es la capacidad de evaporarse de los productos. Hay diferentes formas de medirlo, puede ser a laboratorio, a través de la presión de vapor o en un ensayo como el que les voy a mostrar, o bien en cámaras cerradas donde se ubican plantines sensibles, generalmente se utiliza tomate o girasol, y se ponen soluciones de producto, eso se deja elevar a altas temperaturas y luego se ve los plantines que mayor fitotoxicidad presentan es porque el producto se evaporó e impactó en las hojas. Lo que hicimos
fue hacer un ensayo en laboratorio donde se colocaron recipientes con agua, una solución compuesta por agua y diferentes formulaciones de 2,4-D. Eso se aisló durante 48 horas, se llevó a 45 grados. Una vez pasado ese lapso de tiempo, lo que se hizo es medir en esa solución cuánto del producto original había y como consecuencia se sacó la cantidad que se había evaporado. A la conclusión que arribamos es que las formulaciones ésteres, que son las más volátiles, al cabo de 48 horas el 92% de producto se había evaporado en lo que es el éster butílico y el 87% en lo que es el éster etilexílico, que es otra formulación de éster, pero sigue siendo muy volátil. Lo que es la sal dimetilamina, la formulación convencional de 2,4-D, el 50% de producto al cabo de 48 horas se había evaporado. La sal colina, el 7%, y en el caso del 2,4-D con nanotecnología, el Dedalolit, solo el 2%. Esta es una característica muy importante, como les mencionaba, en cuanto a los riesgos ambientales. A raíz de estos ensayos, lo que hicimos fue comenzar a probar en las aplicaciones de estos productos en, como es, en cultivos que pueden ser, que van directo a consumo. Este ejemplo es una aplicación que se hizo debajo de limones puntualmente, donde se aplicó una dosis alta de glifosato con 2,4-D. Se hizo en el norte del país, puntualmente en Tucumán, donde hay altas temperaturas. Más allá del muy buen control, lo más interesante a mostrar es que posterior a la aplicación se tomaron los frutos y se llevó a analizar y se observó que el nivel de residuos estaba por debajo de lo registrable, es decir, no se observaron residuos en el fruto. Esto es interesante ya que en la capa externa del limón se sacan los aceites esenciales, por ejemplo, que se utilizan como puede ser para Coca-Cola, que compra esos aceites esenciales para producir justamente la gaseosa. Por lo tanto, son sumamente cautelosos y se miden muchísimo los registros. Esto brindó una herramienta para tener control de malezas sin riesgo o de que haya residuos en los frutos y a su vez ayuda a respaldar lo que veíamos antes de la reducción de la volatilidad. Otro ensayo interesante para mostrar es una aplicación que se hizo en viñedos también, donde en la zona de Mendoza, en el oeste de Argentina, se caracteriza también por altas temperaturas y baja humedad, condiciones que predisponen a la volatilidad de los productos, y también son frutos que van directo a consumo. En este caso se hizo en una bodega, se aplicaron las dosis de 800 centímetros 2,4-D con glifosato y posteriormente se analizó y al igual que en el caso que les mostraba anteriormente, no se registraron residuos en el fruto. Este ejemplo también es el de una aplicación sobre poroto, donde lo interesante en este caso es que no se aplica para el control de malezas, sino que el producto se aplica sobre el poroto para secarlo y poder cosecharlo, es decir, el herbicida se aplica sobre el cultivo. Ese cultivo se destina a exportación, por lo tanto hay un límite máximo de residuos tolerado que es de 0,05 miligramos por kilo de producto. Lo que hicimos fue en una parte del lote aplicar con 2,4-D éster y en la parte de al lado aplicar con el 2,4-D con nanotecnología, que estamos aplicando la mitad de ingrediente activo como veíamos. Los resultados arrojaron que en la aplicación con 2,4-D éster el producto, el poroto, al analizarse presentaba 0,06 miligramos por kilo, mientras que en el caso del Dedalolit presentaba 0,03 miligramos por kilo. Es decir, al aplicar la mitad de ingrediente activo, eso se tradujo también en el producto cosechable, que en este caso era poroto, ¿no? Hay otros, hasta ahí venía citando ejemplos del 2,4-D, hay otros productos también que hemos podido implementar la nanotecnología. Este es el caso del clorpirifos, donde, como veíamos anteriormente, es un fosforado. El fosforado, una vez agregado al tanque, a través del agua se produce como una reacción química que gran parte del producto se pierde. Es decir, no va a tener el efecto insecticida, pero sí lo estamos aplicando. En este caso, al estar recubierto de los aceites, evitamos ese contacto con el agua y por lo tanto evitamos esa pérdida. ¿A qué voy con esto? El clorpirifos con nanotecnología viene formulado al 25%, cuando el clorpirifos convencional viene formulado al 48%. Pero la dosis que nosotros observamos a través de ensayos es la misma. Por lo tanto, sucede lo mismo que veíamos con el caso del 2,4-D. Aplicamos, si ponemos, por ejemplo, 1 litro de producto, en el clorpirifos convencional estaríamos aplicando 480 gramos de
de ingrediente activo, mientras que en el clorpirifos con nanotecnología estamos aplicando 250 gramos para obtener el mismo control. Como consecuencia hicimos ensayos, en este caso hicimos un ensayo donde aplicamos también sobre frutos de cítrico, diferentes formulaciones, el clorpirifos convencional al 48 versus el clorpirifos con nanotecnología al 25 a las mismas concentraciones de aplicación. Lo que vemos es, las barras azules grafican los frutos sin daño, es decir, que se obtuvo un buen control. Lo que vemos es que los controles fueron muy similares, pero al momento de analizar los frutos, digamos, lo que vimos es que en los limones tratados con nanofos, la cantidad de residuos era la mitad, que justamente se traduce a que aplicamos la mitad de ingrediente activo. Y por último, consideramos que tanto en esta tecnología como en cualquier otra, independientemente de la empresa y demás, es fundamental el rol del técnico, del ingeniero agrónomo en el conocimiento y en la recomendación de estos productos, en el correcto uso, y del usuario también. A través de al incorporar la nanotecnología, lo que logramos también es una compatibilidad muy buena en cuanto a la posibilidad de mezclarlo con otros productos. Entendemos que eso es una necesidad que hoy desde el punto de vista práctico se presenta por justamente, como mencionábamos en un principio, la problemática de malezas. Esta es una mezcla de 2,4-D con nanotecnología con glifosato y esta es una mezcla de un 2,4-D sal con glifosato. El glifosato tiene un pH más bien ácido, de entre 4 y 4,5, y el 2,4-D sal tiene un pH más bien alcalino de 9. Muchas veces eso cuando se mezcla puede llegar a generar algún corte por incompatibilidad. Esto puede causar, por un lado, desde el punto de vista práctico, inconvenientes de tapado de picos y demás, y por el otro lado muchas veces no llega a ser tal el corte que tape, pero en la aplicación esto es muy malo porque en algunos lados, cuando el tanque, si imaginamos esto como un tanque, cuando estén absorbiendo desde esta parte del tanque vamos a estar tirando una sobredosis muchísimo mayor, y cuando esté absorbiendo desde este lado vamos a estar aplicando una subdosis con malos controles. Esto en productos como puede ser, como mencionaba en un principio, atracina o demás, también se traduce en excedente de producto que va a ir a la napa. Por lo tanto, la compatibilidad es sumamente importante. Y a su vez, lo que nos permite la aplicación de nanotecnología y esa compatibilidad es imaginar mezclas que en formulaciones convencionales no se podrían realizar. Una problemática común es el ryegrass, la presencia de ryegrass resistente, que en el mismo lote el problema es que se encuentra con malezas de hoja ancha. Por lo tanto, para el ryegrass tenemos que aplicar un graminicida y para la maleza de hoja ancha generalmente un hormonal o otro producto. En la práctica se recomienda no mezclarlos porque el hormonal inactiva el graminicida, eso implica hacer 2 aplicaciones. En el caso de los productos con nanotecnología, lo que observamos es que gracias a la mayor penetración, el 2,4-D no inactiva al graminicida y nos permite mezclarlo, por lo tanto, desde el punto de vista práctico también estaríamos ahorrando aplicaciones y pudiendo controlar diferentes malezas en una misma aplicación. Y yendo puntualmente a lo que respecta al cultivo de soja, en el caso de ejemplos como el 2,4-D, al reducir la cantidad de activo también lo que nos permite es acercarnos a la fecha de siembra. En el caso del 2,4-D salamina, se recomienda esperar tener un periodo de 20 días, más o menos entre 15 y 20 días entre la aplicación y la siembra del cultivo de soja. En el caso del 2,4-D con nanotecnología, al aplicar la mitad de ingrediente activo, hicimos este ensayo donde se probó el 2,4-D éster, el Dédalo Elite y un 2,4-D salamina. Se probaron estas dosis, un litro 200 y un litro 600. Y después se llevó una dosis alta del Dédalo Elite para ver qué sucedía. Lo interesante acá es el tratamiento de 7 días previo a la siembra, donde después de la aplicación por la noche llovieron 33 milímetros, es decir, el producto se incorporó al suelo y se dieron las condiciones como para que haya fitotoxicidad en la soja. Lo que pasa en esos casos es que la soja, cuando está buscando emerger, entra en contacto con la solución que tiene 2,4-D y se genera esa fitotoxicidad que puede inclusive llegar a matar al cultivo cuando está emergiendo. En el caso de la aplicación de un litro 200 de Dédalo Elite, se observó que fue el tratamiento que no generó fitotoxicidad, y eso es básicamente por lo que veíamos anteriormente, la reducción del ingrediente activo. Solo a modo de comentario, hoy por hoy estamos trabajando, tratando de implementar esta tecnología en todos los productos. Ya tenemos
5 o 6 productos entre los hormonales y los graminicidas, y vamos detrás de esta línea también con los residuales, donde, como el caso de atracina, donde creemos que si se puede llegar a formular y se observa una reducción de activos, sería sumamente importante también. Como conclusión, para terminar, frente a un contexto cada vez más exigente en cuanto a la necesidad y eficiencia y responsabilidad en el uso de agroquímicos, entendemos que la nanotecnología logra aumentar la eficacia de activos ya conocidos y rompe con el paradigma de control que se asocia a la cantidad de activos. En este caso no tenemos que tirar más activos, sino menos para obtener el mismo control. Por lo tanto, eso contribuye a una agricultura sustentable con menos agroquímicos. Entendemos que en este caso el rol del técnico, del ingeniero agrónomo, en el conocimiento y correcto uso de estas herramientas es fundamental. Muchas gracias.